mira el cielo con nosotros, no como espectadores, sino como testigos. Allá arriba, entre el polvo antiguo de las estrellas, el universo oculta secretos que desafían nuestra comprensión. Secretos que parecen susurrar que lo que creemos saber es apenas una sombra de la verdad. Pero hoy ese susurro se vuelve un grito, porque los astrónomos han encontrado algo que no debería existir. Una galaxia que desafía las leyes fundamentales. Una estructura cósmica que rompe las reglas del universo moderno. Una galaxia sin materia oscura, no un rumor, no una especulación, una observación real, medida, confirmada, revisada. DF2 y después DF4. Galaxias transparentes, fantasmales, donde las estrellas se mueven demasiado lento. Como si algo invisible, eso que llamamos materia oscura, simplemente no estuviera ahí. Si esto es cierto, entonces todo lo que pensamos sobre el cosmos, su arquitectura, su historia, su gravedad, se tambalearía como un castillo hecho de luz, porque sin materia oscura, el universo que conocemos colapsa. Pero ahí está DF2, ahí está DF4, desafiando el orden, desafiando la física, desafiándonos a nosotros. Y la pregunta que nos persigue desde que vimos esas imágenes es simple y a la vez devastadora. ¿Qué otra cosa puede existir allá afuera, escondida entre las estrellas, que aún no entendemos? Desde que levantamos la vista al cielo por primera vez, hemos dado por sentado un principio, que las galaxias existen porque la materia oscura las sostiene. La materia oscura es el andamio invisible del cosmos, el cimiento donde se construyen las estrellas, los cúmulos, los mundos. Sin ella, las galaxias no tendrían suficiente gravedad para mantenerse unidas. Es una idea tan poderosa, tan fundamental, que está presente en cada modelo cosmológico moderno, como un axioma, como una verdad. Pero ahora, algo la ha puesto en duda. En 2018, el astrónomo Pieter van Dokkum y su equipo anunciaron el descubrimiento de una galaxia extremadamente difusa, llamada NGC 1052, DF2. Lo sorprendente no fue solo su forma, o su brillo tenue, sino su masa total. Era una galaxia que parecía contener casi nada de materia oscura. Para muchos científicos, esa afirmación era imposible, ridícula. Un error, pero al estudiar el movimiento de sus cúmulos estelares, los datos eran claros. DF2 no se comportaba como una galaxia normal, y cuando pensábamos que tal vez se trataba de una ilusión, apareció otra, DF4, con las mismas características, las mismas anomalías, el mismo misterio, dos galaxias, sin el ingrediente esencial del universo. Dos galaxias que, simplemente por existir, cambian todo. Hoy, en este viaje, exploraremos ese misterio. Caminarás con nosotros por los datos, por las teorías, por el caos del cosmos. Y descubriremos juntos por qué estas galaxias son la prueba más inquietante de que entendemos mucho menos de lo que creemos. Para entender por qué DF2 y DF4 son tan perturbadoras, debemos viajar atrás, hasta el origen del concepto de materia oscura. Todo comenzó en la década de 1930, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó algo extraño en el cúmulo de Coma. Las galaxias dentro de ese cúmulo se movían demasiado rápido, tan rápido que según la gravedad de la materia visible, deberían haberse dispersado por completo, pero no lo hacían. Zwicky propuso entonces la existencia de una masa invisible, una sustancia desconocida que proporcionaba la gravedad extra necesaria para mantener todo unido. La llamó Dunkle Materie, materia oscura. Décadas después, Vera Rubin, estudiando la rotación de las galaxias espirales, encontró el mismo patrón. Las estrellas en los bordes de las galaxias orbitarían mucho más lento.
Si solo existiera la materia visible, pero orbitaban rápido, demasiado rápido. Otra vez, la explicación era la misma. Una masa oculta debía estar aportando la fuerza gravitatoria faltante. Desde entonces, la materia oscura no solo se volvió una hipótesis aceptada, se convirtió en el corazón de la cosmología moderna. Hoy sabemos, o creemos saber, que el universo está compuesto por 5% materia normal, 27% materia oscura, 68% energía oscura. Es decir, casi todo lo que existe no lo podemos ver, y sin esta materia oscura, las galaxias no podrían existir. Las simulaciones del universo temprano, como el proyecto Illustris y el Millennium Simulation, muestran que la materia oscura actúa como una red cósmica. Una telaraña inmensa donde se forman los filamentos que sostienen galaxias y cúmulos. Sin ella, la gravedad visible no basta. Por eso, cuando DF2 apareció, el impacto fue profundo. Era como encontrar un animal sin esqueleto, un edificio sin cimientos, un planeta sin masa. DF2 estaba a unos 65 millones de años luz de distancia. Era tenue, difusa, parecía una sombra flotando en el vacío, pero su anomalía no era estética, era física. Los astrónomos midieron el movimiento de 10 cúmulos globulares dentro de DF2. Son grupos compactos de cientos de miles de estrellas que orbitan la galaxia, como pequeños faros en la oscuridad, y al medir su velocidad, descubrieron algo imposible. Sus estrellas se movían tan lento que la galaxia no requería materia oscura para mantenerse unida. La masa total coincidía casi exactamente con la masa de su luz visible. Era como si estuviéramos viendo una galaxia desnuda, sin el velo invisible que cubre a todas las demás. Pero los escépticos tenían una explicación. Quizá DF2 no estaba donde pensábamos. Quizá estaba mucho más cerca, y todo era un error de distancia. Pero entonces vino DF4, una galaxia hermana. Con las mismas características, la misma falta de materia oscura, el mismo desafío científico. Y entonces el misterio ya no pudo ser ignorado. 2 galaxias, sin el ingrediente fundamental del universo. Era como encontrar 2 planetas sin gravedad, 2 estrellas sin fusión nuclear. 2 imposibilidades, coexistiendo. Y aquí, en este punto, el misterio se vuelve más profundo. Porque si existen galaxias sin materia oscura, también podrían existir galaxias solo de materia oscura invisibles, indetectables, pero reales. Un universo lleno de fantasmas gravitacionales. Y tal vez DF2 y DF4 son el primer indicio de ese lado oculto del cosmos. El universo parece silencioso, pero cada uno de sus silencios esconde un conflicto. Un conflicto entre lo visible y lo que no debería verse. Cuando los astrónomos comenzaron a comparar el brillo de las estrellas con la velocidad con la que giraban dentro de sus galaxias, descubrieron un patrón imposible. Las galaxias giran demasiado rápido para la masa que tienen, demasiado rápido para no desintegrarse. Esto nos obligó a asumirlo. Hay una materia invisible, un océano oscuro que envuelve a cada galaxia, como un caparazón. A eso lo llamamos materia oscura. Un concepto que no nació como misterio, sino como emergencia. Como un parche imprescindible para que las ecuaciones no colapsaran. Era, y es, la base de nuestro entendimiento del cosmos. Y sin embargo, una grieta estaba a punto de abrirse, una galaxia que no debía existir, y sin embargo estaba allí. Recordamos perfectamente la mañana del hallazgo. Una imagen borrosa, un conglomerado de estrellas dispersas, algo tenue, casi tímido, flotando en el infinito. NGC 1052-DF2.
Al principio nadie imaginó que pudiera contener un secreto tan profundo. Pero la ciencia tiene una cualidad casi poética. Cuando miramos lo que parece irrelevante, lo irrelevante nos mira de regreso. Los astrónomos calcularon la masa estelar. Después midieron la velocidad de los cúmulos globulares dentro de la galaxia. Y entonces el número surgió de manera brutal. La galaxia no contenía materia oscura nada. Vacío. Una estructura cósmica hecha casi exclusivamente de luz. Una contradicción viviente. Un desafío directo a las bases mismas de la cosmología moderna. Porque si la materia oscura es el andamio del universo, si es el pegamento que mantiene unidas las galaxias desde hace 13.000 millones de años, ¿cómo podía existir una galaxia que no estuviera pegada a nada? Y lo más inquietante fue esto. DF2 no parecía un error. No era un artefacto de observación. No era un mal cálculo. Era real. Tan real como nuestra propia Vía Láctea. La sombra de la duda. Cuando el descubrimiento se publicó, hubo silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que olía a grieta. Luego llegaron las preguntas. ¿Estaba la galaxia más cerca de lo que pensábamos? ¿Más lejos? Se habían analizado bien las velocidades. Pero cada corrección, cada revisión, cada telescopio apuntaba siempre en la misma dirección de F2. Era una anomalía auténtica. Una rebelión contra las leyes que dábamos por sentadas. Y como si el universo quisiera insistir, poco después apareció de F4 otra galaxia casi idéntica. Otro eco imposible. El misterio ya no era un accidente, era un patrón. Un mensaje disfrazado de luz. ¿Una colisión perdida en el tiempo? Los científicos empezaron a buscar explicaciones. Una de ellas sonó con fuerza. Quizás estas galaxias perdieron su materia oscura durante una colisión cósmica. Quizás una interacción gravitacional gigantesca desprendió ese halo invisible, dejando atrás solo las estrellas, como hojas dispersas tras una tormenta. Pero incluso esa teoría sabía excusa, porque la dinámica no encajaba del todo, porque no teníamos pruebas definitivas, porque el universo rara vez rompe sus patrones sin un motivo profundo, y porque en el fondo sentíamos que algo más grande estaba ocurriendo. Lo visible sin lo invisible. La idea era tan perturbadora que nos costó pronunciarla. Quizás la materia oscura no es necesaria para que una galaxia exista. Quizás nuestra teoría no es universal. Quizás lo que creemos entender solo es un espejismo matemático. Si algunas galaxias pueden formarse sin materia oscura, entonces las reglas no son fijas. El universo no es simétrico. El cosmos no sigue un manual. Es vivo, caprichoso, profundamente impredecible. Y cuando aceptamos eso, sentimos vértigo, como si el suelo bajo nuestros pies hubiera desaparecido. Mientras más estudiábamos DF2 y DF4, más comprendíamos una verdad incómoda. La cosmología no es un edificio, es un puente colgante. Un puente que cruza un abismo de preguntas. Cada teoría es una cuerda. Cada medición, un clavo. Y cada nueva anomalía, una corriente que sacude todo. Nos preguntamos entonces, ¿cuánto de lo que creemos es realmente sólido? ¿Y cuánto es simplemente una interpretación conveniente? Porque DF2 no solo desafiaba a la materia oscura, desafiaba nuestro orgullo. La idea de que entendemos el cosmos. El universo, una vez más, nos recordaba que solo somos aprendices, exploradores perdidos, observadores fascinados por un mecanismo que no fue diseñado para nuestra comprensión. Y aquí, el misterio se volvió personal, íntimo, casi espiritual.
¿Qué significa que existan cosas que no deberían existir? ¿Qué significa que haya estructuras sin fundamento y fundamentos sin estructura? En esa contradicción se escondía una verdad que el universo nos susurraba suavemente. La realidad no nos debe coherencia. Somos nosotros quienes le pedimos sentido al caos. DF2 era más que una galaxia extraña. Era un espejo. Un recordatorio de que incluso nuestras teorías más elegantes son solo interpretaciones temporales. El cosmos no responde a nuestras reglas, no obedece nuestros libros, simplemente es. Y ese ser nos desborda. El universo rompe la simetría y nos deja a oscuras. A medida que profundizamos en el estudio de DF2 y DF4, sentimos que nos acercábamos a una frontera invisible. Una frontera donde la ciencia se transforma, donde la observación deja de ser suficiente y donde la realidad comienza a doblarse sobre sí misma. La pregunta final surgió como un latido dentro de esa oscuridad. ¿Y si la materia oscura no es una sustancia, sino un comportamiento? ¿Un síntoma de algo más profundo? ¿Algo que aún no comprendemos? Una idea atrevida emergió entre los astrofísicos más inquietos. Quizá la gravedad no es constante en todas las escalas. Quizá el universo no está construido sobre una sola ley, sino sobre un sistema flexible, dinámico, contextual. Y si eso fuera cierto, entonces las galaxias sin materia oscura no serían errores, sino ventanas. Pequeños resquicios desde donde asomarnos al mecanismo real del cosmos. De pronto lo entendimos. DF2 no era una ausencia. Era una pista, una firma, una grieta brillante en la estructura misma del universo. Como si alguien hubiera levantado un fragmento del telón, dejándonos ver un misterio que estaba allí desde antes de que existiéramos. Un mensaje que no fue escrito para nosotros, pero que, inevitablemente, nos tocaba descifrar. El universo no es un libro, es un susurro. Nos quedamos en silencio, contemplando esa galaxia que flotaba desnuda, sin el manto invisible que creíamos indispensable. Un puñado de estrellas resistiendo en mitad de la nada, sin escudo, sin ancla, sin sombra. Y nos preguntamos, ¿qué somos nosotros si nuestras certezas pueden desvanecerse con un solo punto de luz? Quizá el universo nunca fue una maquinaria perfecta, ni una ecuación cerrada, ni una arquitectura rígida. Quizá es más parecido a un pensamiento, a un gesto, a una respiración infinita. En ese paisaje cósmico, las anomalías no son errores, son recordatorios. Recordatorios de que no dominamos el cosmos, solo lo escuchamos. De que no dictamos sus leyes, solo las traducimos. De que no lo comprendemos, solo lo acompañamos. La galaxia sin materia oscura nos obliga a admitirlo. El universo no nos debe explicaciones, pero aún así las buscamos, porque buscar es nuestra forma de existir. Cada misterio nuevo es una puerta, cada contradicción, un puente, cada descubrimiento imposible. Una invitación a seguir avanzando, incluso a tientas. Nos quedamos mirando esa galaxia y sentimos algo extraño. No miedo, no desconcierto, sino una profunda gratitud. Porque en su rareza, el cosmos nos regalaba lo más valioso que podía ofrecernos. La certeza de que aún queda infinito por descubrir. Y comprendimos que al final, esa galaxia que no debería existir, existe por una razón simple y hermosa. Para recordarnos que la verdad es un horizonte que siempre se aleja, pero que vale la pena perseguir. Si este misterio nos hizo sentir pequeños, asombrados o simplemente humanos, entonces estamos en el camino correcto. En el misterio del universo seguiremos explorando las sombras, las anomalías, las verdades a medias y los secretos que el cosmos oculta entre sus estrellas. Suscríbanse, dejen su like y comenten.
¿Qué creen que nos está diciendo el universo con estas galaxias imposibles? Porque juntos seguiremos buscando, descifrando y soñando, hasta que la próxima luz extraña vuelva a encontrarnos.